En lo más profundo de la taiga rusa, donde el silencio es tan denso que hasta el viento parece contener la respiración, existe una ley no escrita. Nunca entres en el territorio del tigre siberiano. Allí, entre pinos cubiertos de escarcha y ríos que se congelan hasta el alma, vive el depredador más grande y letal de todos los felinos. Su mirada ámbar puede atravesar la nieve y su paciencia es tan mortal como sus garras. El tigre de Amur, el gigante de rayas que reina sobre un imperio helado, no necesita correr para matar. Él espera, calcula, observa durante horas, incluso días, antes de lanzar el ataque perfecto. No es solo fuerza bruta, es inteligencia pura, fría y quirúrgica. En invierno, la taiga se convierte en un mar blanco sin fin. Los pueblos, aislados por la nieve, sobreviven con lo que pueden cazar o comerciar. Y en ese rincón olvidado de la provincia de Primor, un hombre estaba a punto de romper el pacto milenario entre humanos y bestias. Su nombre era Vladimir, cazador furtivo, acostumbrado a moverse entre las sombras de la ley. No cazaba por deporte, sino por necesidad y por codicia. El dinero fácil de la carne y las pieles era más fuerte que cualquier advertencia sobre el rey del hielo. Vladimir no lo sabía, pero esa presa no era suya. Pertenecía al depredador más peligroso del hemisferio norte, y ese depredador lo estaba mirando en ese preciso instante desde la espesura, con un silencio que pesaba más que cualquier rugido. Con un movimiento rápido, Vladimir cargó la carne en su trineo improvisado y desapareció entre los árboles. El viento arrastró su olor y el tigre lo memorizó como si fuera fuego grabado en la nieve. No habría prisa. La venganza para el tigre sería cuestión de tiempo. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene ahora es la historia real de cómo un hombre creyó engañar al tigre y terminó enfrentándose a la venganza más salvaje jamás vista en la taiga. La provincia rusa de Primor, en invierno, es un lugar donde el frío no solo corta la piel, corta también la voluntad. El paisaje está dominado por montañas que parecen fortalezas de granito cubiertas de hielo y por bosques tan densos que la luz del sol apenas toca el suelo. El viento silba entre las ramas desnudas como si arrastrara advertencias antiguas y la nieve cubre cada sendero, borrando las huellas de todo lo que se atreve a cruzarlo. Allí, los pueblos sobreviven como islas en un océano blanco, aislados, frágiles y siempre a merced de lo salvaje. En estas aldeas, la vida cotidiana se mide en leña cortada y carne obtenida. La escasez empuja a muchos a desafiar las leyes de caza, y el mercado negro florece con pieles, carne y trofeos prohibidos. Entre los más codiciados están los de animales que casi nadie se atreve a tocar: jabalíes gigantes, ciervos majestuosos e incluso restos de tigre, cuyo valor es tan alto como su riesgo. Los cazadores furtivos conocen cada atajo y cada grieta de la taiga, pero todos comparten una misma verdad: la ley del hombre termina donde empieza la del tigre. Vladimir, sin embargo, no era un hombre que se detuviera ante advertencias. Era un cazador experimentado, curtido por inviernos duros y deudas más duras aún. Había aprendido a moverse como un fantasma en la nieve, a ocultar sus armas bajo mantas raídas y a engañar a los guardabosques con historias convincentes. Sin embargo, lo que estaba a punto de hacer no era simplemente un acto ilegal. Era un insulto directo al soberano absoluto de la taiga, el tigre de Amur. Aquella mañana, siguiendo huellas frescas sobre la nieve, Vladimir llegó a un claro donde el silencio era absoluto. Allí, semienterrado bajo una capa fina de escarcha, encontró el cuerpo aún tibio de un ciervo enorme. El costado del animal estaba abierto con precisión quirúrgica y la sangre fresca se extendía como pintura roja sobre un lienzo blanco. No era difícil deducir quién había abatido a esa presa.
las marcas en el cuello, la limpieza del corte, la brutal eficiencia. Todo gritaba tigre. Para cualquier otro hombre, aquello sería una señal inequívoca de peligro. Pero para Vladimir fue una oportunidad. Se inclinó, evaluó el peso del animal y comenzó a arrastrarlo hacia su trineo improvisado. Mientras lo hacía, no sintió que lo observaban. No vio los ojos anaranjados que, ocultos en la espesura, lo seguían sin pestañear. No escuchó la respiración controlada, casi silenciosa, de quien acababa de ser robado. El tigre de Amur no solo había visto al intruso, lo había memorizado. En su mundo no existía el perdón. Cada detalle, el olor, la postura, el sonido de las botas sobre la nieve, quedó grabado en una memoria afilada como sus colmillos. No era un depredador que actuara por impulso. La paciencia era su arma más letal. Vladimir, ignorante de la sentencia que acababa de firmar, amarró el cadáver del ciervo y comenzó el camino de regreso. El frío le golpeaba el rostro y el peso de la carne le prometía dinero rápido y provisiones para varias semanas. Se sentía satisfecho, casi victorioso, como si hubiera burlado a la naturaleza misma. Sin embargo, la naturaleza no se burla sin consecuencias. En las sombras de la taiga, el tigre ya había tomado una decisión. No lo seguiría de inmediato. No lo enfrentaría allí, en terreno abierto. Lo seguiría con calma, sin dejar rastro, dejando que el humano creyera que había escapado. El invierno le daba ventaja. La nieve guardaría su secreto. Cuando Vladimir llegó a su aldea, encendió el fuego y se sirvió un vaso de vodka para celebrar. Afuera, la noche caía sobre un mundo blanco y silencioso. Pero más allá, en algún punto invisible del bosque, un depredador caminaba lentamente, y cada paso lo acercaba al hombre que había osado robarle. La venganza de un tigre de Amur no es un arrebato salvaje, es una operación calculada. Durante días, el depredador siguió el rastro de Vladimir sin dejar señales visibles. Se mantenía siempre fuera del alcance de la vista, desplazándose con la suavidad de una sombra sobre la nieve. No necesitaba correr, el invierno era largo y la paciencia era su aliada. El rastro humano estaba marcado por el olor del sudor, el humo y la carne robada. El tigre lo detectaba a kilómetros de distancia, incluso cuando el viento cambiaba. Durante las noches, se acercaba lo suficiente para oler el perímetro de la aldea. No atacaba, todavía. Observaba, aprendía la rutina de su objetivo. Vladimir, por su parte, no sentía peligro. Había vendido parte de la carne en el mercado negro y guardado el resto en un cobertizo junto a su casa. Vivía confiado, creyendo que lo peor había pasado. Bebía, reía con vecinos y contaba su golpe de suerte con orgullo, sin saber que sus palabras llegarían indirectamente a oídos del verdadero dueño de esa presa. Una noche, la calma del pueblo fue interrumpida por un silencio inusual. Los perros dejaron de ladrar, como si algo invisible les hubiera robado el valor. Afuera, la nieve caía en copos gruesos y las luces de las casas parpadeaban por el viento. Nadie vio la gran silueta que se deslizaba entre los árboles, acercándose a la casa de Vladimir. El tigre no fue directamente por el hombre. Primero marcó su territorio, rodeó la vivienda, olfateando cada esquina, dejando huellas profundas en la nieve. Después destrozó el cobertizo donde Vladimir guardaba la carne, madera astillada, sangre esparcida, el botín destruido. Era un mensaje claro. Sé quién eres, sé dónde vives. Vladimir salió enfurecido al escuchar el estruendo. Al ver el cobertizo destruido, sintió un escalofrío que no venía del frío. El rastro en la nieve era inconfundible, huellas enormes, más grandes que su propia mano abierta. Huellas frescas, tan recientes que aún conservaban la forma perfecta de las garras. Esa misma noche, el tigre no atacó. Se retiró a la espesura, observando desde la distancia cómo Vladimir inspeccionaba el desastre. No tenía prisa, sabía que el miedo era parte de la cacería.
Un hombre asustado comete errores, y esos errores lo acercarían a su final. Durante 2 días más, el tigre se mantuvo invisible, pero presente. Dejó huellas cerca de la casa, mató un perro en las afueras de la aldea y arrastró el cadáver hasta donde Vladimir pudiera verlo. Cada acto era una pieza más en su estrategia de terror. Al tercer día, cuando la luna llena iluminaba la nieve como un espejo helado, el tigre decidió que el momento había llegado. La paciencia había terminado. Ahora la venganza tomaría forma, y el primer rugido estaba a punto de romper el silencio eterno de la taiga. La noche en la taiga no es como en ningún otro lugar. Es un vacío absoluto, una oscuridad que traga sonidos y pensamientos. Aquella noche el aire era tan denso que incluso el crujido de la nieve bajo las botas parecía un ruido indebido. En ese silencio, un cazador y un tigre estaban destinados a encontrarse. Vladimir había pasado el día reparando el cobertizo y reforzando la puerta de su casa. Dormir no era fácil desde que encontró las huellas, pero su orgullo le impedía abandonar el lugar. Esa noche decidió salir armado con su viejo fusil, decidido a demostrar que no le temía a nada, ni siquiera al rey del hielo. En la espesura, a escasos metros, el tigre lo observaba. Sus pupilas se contraían y dilataban mientras medía cada movimiento del hombre. Respiraba de forma controlada, silenciosa, oculto bajo una capa de nieve que se desprendía lentamente de las ramas. No había emoción en sus ojos, solo un cálculo frío. Vladimir encendió un cigarrillo. El humo se elevó en espirales que el viento fragmentaba. Aquella pequeña chispa roja en la oscuridad fue como un faro para el depredador. El tigre inclinó levemente la cabeza como si midiera la distancia. El momento se acercaba. Un crujido seco resonó a espaldas del cazador. Vladimir giró apuntando hacia la nada. Su respiración se aceleró. Su dedo temblaba en el gatillo. Entonces, un rugido profundo, grave y vibrante se alzó detrás de él, tan cercano que sintió el calor del aliento en la nuca. No hubo tiempo para pensar. El impacto fue brutal. El tigre se lanzó con un salto imposible para su tamaño, derribando a Vladimir contra la nieve. El fusil se disparó al azar, perdiéndose en la oscuridad. Garras como cuchillas se clavaron en sus hombros y colmillos poderosos buscaron el cuello. La fuerza del felino era abrumadora, más allá de cualquier resistencia humana. Vladimir intentó luchar, pateando y golpeando con las manos desnudas, pero cada movimiento era inútil contra la masa muscular del depredador. El rugido se convirtió en un gruñido sordo, mientras el tigre hundía más sus garras, inmovilizándolo por completo. La nieve alrededor comenzaba a teñirse de rojo. En cuestión de segundos, la lucha dejó de ser lucha. El cuerpo de Vladimir se relajó en un último espasmo y el silencio volvió a reinar. El tigre permaneció sobre su presa unos instantes más, como asegurándose de que la justicia de la taiga había sido cumplida. Luego arrastró el cuerpo hacia la espesura, desapareciendo entre la neblina de nieve. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la puerta de la casa de Vladimir abierta, el cigarrillo aún humeante en el suelo y huellas enormes que se perdían hacia el bosque. Nadie necesitó explicación. Todos sabían que el tigre había reclamado lo que era suyo y que su venganza no había terminado. La muerte de Vladimir no trajo calma, trajo silencio, un silencio pesado, como si la taiga misma hubiera decidido contener el aliento. En la aldea, las conversaciones se apagaban en susurros y las miradas evitaban cruzarse demasiado tiempo. Todos sabían lo que había pasado, aunque nadie había sido testigo. El rey del hielo había ejecutado su sentencia y todavía estaba ahí fuera. Durante los primeros días, el miedo se manifestó en pequeñas rutinas. Las familias cerraban puertas y ventanas antes de la caída del sol, los niños ya no jugaban en la nieve y los cazadores más experimentados se negaban a internarse en el bosque. Pero el tigre no se contentó con un único castigo. Su venganza estaba lejos de concluir.
3 días después de la muerte de Vladimir, un segundo cazador, conocido en la región por sus incursiones ilegales, decidió que no podía vivir con el miedo en el pecho. Armado y convencido de que podría abatir al felino, salió al amanecer siguiendo viejas huellas en la nieve. Nunca regresó. Al día siguiente, un grupo de vecinos encontró restos de ropa rasgada y un rastro de sangre que se perdía en la espesura. La noticia se expandió como fuego en leña seca. Las familias comenzaron a evacuar temporalmente a parientes hacia pueblos vecinos, pero muchos no podían irse. Sus medios de vida dependían de la caza y de la tierra. El tigre lo sabía. Podía sentir que su territorio era cada vez más un terreno de cacería humana. El tercer ataque llegó de forma inesperada. Una pareja caminaba por un sendero cercano al río congelado. El hombre llevaba un rifle al hombro y la mujer, envuelta en un grueso abrigo, le seguía de cerca. No se dieron cuenta de que la nieve estaba demasiado silenciosa, hasta que fue demasiado tarde. Desde detrás de un tronco caído, el tigre emergió como un trueno blanco y naranja. El felino embistió directamente contra la mujer, derribándola de un golpe seco. El marido gritó y disparó, pero la bala se perdió en el vacío helado. El tigre arrastró a su víctima hacia la arboleda, ignorando los gritos y los disparos desesperados. En segundos, ambos desaparecieron tras el muro de pinos. El hombre corrió tras ellos, pero lo único que encontró fueron huellas enormes y sangre fresca que se desvanecía bajo una nevada repentina. El eco de los rugidos se perdió en la distancia como una advertencia. El tigre no cazaba por hambre, cazaba por justicia. A esas alturas, la comunidad estaba aterrorizada. Las autoridades locales recibieron un aluvión de denuncias y ruegos para que hicieran algo. Pero el terreno, el clima y la astucia del depredador complicaban cualquier intento. Incluso los más valientes sabían que enfrentarse a un tigre de Amur en su territorio era casi una sentencia de muerte. Fue entonces cuando un nombre comenzó a circular entre los pobladores: Yuri Trush, un hombre que conocía como pocos la taiga y a sus depredadores. Si había alguien capaz de rastrear y enfrentar al tigre vengador, era él, y su llegada marcaría el inicio de la cacería más peligrosa de su vida. El nombre Yuri Trush no era nuevo en la provincia de Primor. Para los cazadores furtivos era sinónimo de problemas, para los conservacionistas una especie de héroe. Líder de la unidad de inspección de tigres, su trabajo no consistía en matarlos, sino en protegerlos. Sin embargo, esta vez su misión sería diferente, y él lo sabía desde el momento en que escuchó la historia. Cuando las autoridades lo contactaron, el relato parecía más una leyenda que un reporte oficial. Un tigre que seguía y mataba selectivamente a humanos, que no huía de las aldeas y que atacaba sin miedo a la presencia de armas. Era un patrón inusual, incluso para un depredador de su tamaño. Y eso significaba una cosa: inteligencia dirigida y venganza. Yuri había rastreado tigres durante años, pero sabía que este caso era único. No se trataba de un animal hambriento ni de un encuentro casual. Este tigre estaba cazando personas deliberadamente, y eso lo convertía en una amenaza que podía multiplicar sus víctimas si no era detenido a tiempo. La orden de las autoridades fue clara: abaterlo. A Yuri no le agradaba. Su vida entera había estado dedicada a proteger a estos felinos, pero entendía la gravedad del asunto. Un tigre que pierde el miedo al hombre y lo ve como presa deja de ser un animal salvaje y se convierte en un asesino imposible de contener. Reunió a su equipo, hombres experimentados en rastreo, manejo de armas y supervivencia invernal. Cargaron trineos con provisiones, trampas y rifles de gran calibre. Cada uno sabía que el enemigo que iban a enfrentar no era solo un felino. Era un depredador que conocía el terreno mejor que ellos y que probablemente ya los estaría observando. El primer día de rastreo fue frustrante.
Las huellas aparecían y desaparecían, como si el tigre las borrara deliberadamente. A veces las encontraban frescas, pero nunca conseguían acercarse lo suficiente. Era como si el animal supiera exactamente a qué distancia mantenerse para seguir siendo invisible. Por las noches, acampaban en claros protegidos, encendiendo fogatas pequeñas para no llamar demasiado la atención. Aún así, varias veces escucharon crujidos en la nieve y respiraciones profundas más allá de la oscuridad. Cada hombre del equipo dormía con el rifle al alcance de la mano, sabiendo que una emboscada podía ocurrir en cualquier momento. Al segundo día, encontraron restos de un jabalí medio devorado. Las marcas en la carne eran inconfundibles. Garras largas, cortes limpios, una mordida poderosa. Junto a la presa, huellas enormes dirigidas hacia el norte y una marca más inquietante. Sobre la nieve, un rastro de botas humanas, como si el tigre hubiera seguido a otra persona recientemente. Para Yuri no quedaban dudas. El tigre no estaba huyendo, estaba guiándolos, empujándolos hacia un terreno que él mismo había elegido. Y en la taiga, cuando el depredador escoge el lugar del enfrentamiento, las probabilidades de salir con vida disminuyen con cada paso. El tercer día en la taiga comenzó con un amanecer gris y pesado. El viento arremolinaba la nieve en remolinos que cortaban la visibilidad y desgastaban la moral del equipo. Pero para Yuri, aquellas condiciones no eran un obstáculo, eran una señal. El tigre se movía con ventaja en ese clima, y si seguían su rastro en medio de la ventisca, quizá tendrían una oportunidad única de acortar la distancia. Las huellas reaparecieron en un arroyo congelado, cruzando hacia una zona de colinas bajas cubiertas de pinos. Era un terreno perfecto para una emboscada. Desniveles, rocas ocultas, árboles caídos. Yuri lo sabía, y el tigre también. La sensación de que estaban entrando en territorio elegido por el depredador era imposible de ignorar. El equipo avanzó en silencio absoluto, cada paso hundiéndose en la nieve crujiente. Los rifles estaban listos, los ojos escaneando cada sombra, cada rama que se movía con el viento. A esa altura, no se trataba de si el tigre atacaría, sino de cuándo. A media mañana encontraron una señal inquietante, restos frescos de un perro de caza, aún calientes bajo la nieve. Alrededor, huellas del felino circulaban como si hubiera dado vueltas sobre la presa antes de marcharse. Era un mensaje claro. Estaba cerca y sabía que lo perseguían. Esa noche acamparon en un claro protegido por una línea de pinos. La fogata apenas emitía un resplandor anaranjado suficiente para calentar las manos congeladas, pero el ambiente estaba cargado. Entre el crepitar de la leña, de vez en cuando se escuchaba un crujido lejano, pasos pesados sobre la nieve, demasiado regulares para ser el viento. Uno de los hombres del equipo juró haber visto dos puntos luminosos en la oscuridad, a la altura de unos ojos enormes. Cuando levantó el rifle para apuntar, los destellos desaparecieron. No hubo disparos, pero todos sabían lo que había visto. El tigre no solo estaba cerca, estaba observando el campamento. Al amanecer del cuarto día, el rastro se volvió más fresco. El tigre parecía moverse sin prisa, como si estuviera guiándolos a un punto específico. Las huellas subían por una ladera estrecha, flanqueada por paredes de roca y árboles inclinados. Un callejón sin salida para hombres, pero no para un felino. Yuri detuvo la marcha. Sus instintos le gritaban que estaban caminando hacia la trampa del tigre. Podía sentirlo en la piel, en la presión del aire, en la forma en que los pájaros callaban. Aún así, no podían retroceder. Si el felino escapaba de nuevo, los ataques continuarían y más vidas se perderían. El equipo revisó armas, ajustó mochilas y avanzó con cautela. En algún lugar, apenas a unos cientos de metros, un tigre de más de 250 kilos los esperaba. Y cuando un depredador de ese tamaño decide cerrar la cacería, el desenlace se aproxima con la inevitabilidad de una tormenta.
El aire estaba inmóvil. Ni una ráfaga, ni un crujido de ramas, solo el sonido apagado de las botas hundiéndose en la nieve profunda. Yuri levantó la mano, indicando al equipo que redujera el paso. Las huellas frente a ellos eran frescas, tan definidas que todavía se veía la huella de las garras. El tigre estaba muy cerca, demasiado. La ladera se estrechaba en un corredor natural, flanqueado por rocas cubiertas de hielo y pinos retorcidos. Era un escenario perfecto para un ataque sorpresa. Cada paso que daban, la tensión se acumulaba como electricidad antes de una tormenta. Los hombres sabían que si el tigre aparecía ahí, las posibilidades de escapar serían mínimas. Entonces, un rugido profundo y prolongado rompió el silencio. No era un rugido cualquiera, era una declaración. El sonido rebotó en las paredes rocosas, amplificándose hasta retumbar en el pecho de cada hombre. Era como si el propio bosque estuviera avisando: ya es demasiado tarde. Desde la izquierda, una sombra gigantesca se deslizó entre los árboles. El tigre apareció con un salto imposible, cayendo sobre uno de los hombres en la retaguardia. El impacto fue tan brutal que ambos rodaron por la nieve y el grito del hombre se ahogó en cuestión de segundos. Los rifles se alzaron. Disparos retumbaron en el corredor, levantando nubes de nieve y astillas de corteza. El tigre soltó a su víctima y giró hacia Yuri, sus ojos fijos, pupilas estrechas y dientes al descubierto. En ese momento no era un animal huyendo, era un guerrero defendiendo su guerra personal. Yuri disparó una vez, el proyectil impactando en el hombro del felino. El tigre soltó un rugido desgarrador, pero no retrocedió. Se lanzó hacia adelante, moviéndose con una rapidez imposible para su tamaño. Yuri apenas tuvo tiempo de saltar a un lado, sintiendo el viento del zarpazo rozándole la cara. El combate se convirtió en un caos de gritos, disparos y nieve volando en todas direcciones. El tigre, herido pero furioso, embistió contra otro miembro del equipo, derribándolo como si fuera un muñeco. El rugido resonaba tan cerca que parecía vibrar en los huesos. En un momento crítico, Yuri, arrodillado en la nieve, apuntó directo al pecho del animal. Disparó a quemarropa. El felino se detuvo en seco, como congelado en el aire, y luego cayó pesadamente sobre la nieve. El silencio volvió, roto solo por la respiración agitada de los hombres y el crujido de la nieve bajo sus botas. Yuri permaneció inmóvil, con el rifle aún apuntando, como si esperara que el tigre se levantara una vez más. Pero no lo hizo. El depredador que había aterrado a la provincia de Primor y llevado a cabo una venganza meticulosa y letal, había caído. La taiga, por primera vez en semanas, volvió a quedar en silencio. El cuerpo del tigre yacía inmóvil sobre la nieve, su pelaje rayado contrastando con el blanco puro del invierno. El vapor de su último aliento aún flotaba débilmente en el aire helado. El silencio era absoluto, pero no era un silencio de paz. Era un silencio de luto. Incluso los hombres armados que lo habían abatido sabían que no habían derrotado a un simple animal, sino a una fuerza ancestral. Yuri se acercó despacio, sus botas hundiéndose en la nieve crujiente. Observó de cerca el rostro del felino, los ojos entrecerrados, la mandíbula relajada, la imponencia intacta incluso en la muerte. A pesar de la herida mortal, parecía seguir observando, como si la taiga misma hubiera dejado en él su mirada eterna. El equipo permaneció en silencio. Nadie celebró. La tensión de los últimos días se disipaba lentamente, pero no había orgullo en sus gestos. Lo que habían hecho no era una victoria, era una necesidad. Yuri lo sabía mejor que nadie. Desde el inicio no había querido llegar a este punto. El regreso a la aldea fue sombrío. Algunos vecinos salieron para ver el cuerpo del depredador que había dominado sus noches y pesadillas. Unos lo miraban con temor, otros con respeto, y más de uno con un extraño sentimiento de tristeza. Era como si la aldea entendiera que, en cierto modo, el tigre había hecho justicia a su manera.
Las autoridades cerraron el caso rápidamente, describiéndolo como una amenaza neutralizada. Pero entre los habitantes, la historia se convirtió en leyenda. Se hablaba del tigre que cazó a quienes lo habían ofendido, del animal que siguió un rastro humano durante días hasta cumplir su venganza. Y, como en todas las leyendas, la verdad se mezclaba con el mito. Yuri, sin embargo, no veía mito en lo que había ocurrido. Veía un patrón, un animal inteligente, calculador, capaz de recordar y castigar. En privado, confesó que deseaba que esta fuera la última vez que tuviera que abatir a un tigre, pero sabía que la relación entre el hombre y la naturaleza en la taiga seguía siendo una cuerda tensa, a punto de romperse en cualquier momento. Durante días, la nieve borró lentamente las huellas de la cacería. El bosque recuperó su calma habitual y los sonidos de la vida salvaje volvieron poco a poco. Pero para quienes habían vivido aquellos días de miedo, el silencio del bosque ya no sonaba igual. Ahora era un silencio lleno de memoria. En las tabernas y hogares, la historia se contaba una y otra vez. Cómo un hombre creyó engañar a la naturaleza y cómo la naturaleza, en forma de tigre, le devolvió el golpe. Cada narrador ponía su propio matiz, pero siempre había un momento en el que las voces bajaban y alguien decía: ese tigre sabía exactamente lo que hacía. Antes de que esta historia se pierda en el tiempo, quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que este tigre actuó por instinto o por verdadera venganza? Suscríbete y activa la campanita, porque aquí, en Instinto Alfa, seguimos contando las historias más salvajes, letales y sorprendentes del reino animal.